911, ¿dónde es su emergencia? Muchas gracias por acompañarnos este 10 de abril del 2019 al rescate del alma. Nuestro texto lema es el Salmo 9:11 que dice así: Cantad a Jehová que habita en Sión, publiquen en los pueblos sus obras. Este programa es un ministerio de la Iglesia Cristiana Bíblica Agape, ubicada en Coatzacoalcos, Veracruz, México, y Ignacio Loyola 1002. Y queremos darle aliento a su corazón. Queremos fortalecer su alma, y eso solamente lo vamos a lograr a través de la ayuda de Dios, a través de su palabra, la cual estamos seguros porque somos testigos de lo que el Señor hace en nuestras vidas, de cómo el Señor nos fortalece en los días más oscuros que pasamos. Es el Señor el que nos ilumina en medio de nuestras tinieblas. Le pido que por favor nos acompañe hoy. Nuestro pastor tiene su sección, la sección Consultorio Bíblico, en la cual contesta preguntas acerca de la Biblia, doctrinales principalmente. Segundo, hablaremos de cómo Jesús tomó dos partes de la sal y la luz para hablar de cómo Jesús lo tomó hacia sus discípulos. Y la tercera parte, le pido que por favor, si usted gusta, queremos orar por usted. Escríbanos por favor a lo largo que estamos transmitiendo en vivo, o si nos escribe posteriormente, con gusto en el siguiente programa, si el Señor nos da vida, oraremos por usted. Queremos pedirle que por favor se comunique con nosotros, y también por favor, si gusta compartirnos un versículo para que terminemos con él, o si hay varios versículos, no importa, los leemos y los compartimos con usted al final, porque la palabra de Dios siempre es buena. Por favor, acompáñenos en este programa, y con la ayuda del Señor hay bendición. Mi nombre es Jonathan Rodríguez, y le decimos que el Señor lo bendiga. 911, ¿dónde es su emergencia? Qué gusto tan grande volver a encontrarnos aquí en este segmento del programa SOS 911 al rescate del alma. Le he titulado Consultorio Bíblico porque contesto estrictamente fundado en la Biblia las preguntas que nos hacen llegar al correo, al teléfono o donde nos encontramos. Y la pregunta de hoy yo creo que reviste mucha importancia, mucho interés, pero también ha producido confusión y hasta discusiones. Y es referente a las ofrendas que trajeron unos hermanos a Dios. Ellos eran Caín y Abel. Le voy a compartir textualmente lo que Dios dice, porque tengo dos razones. Una, nuestro hermano el apóstol Pablo dice que por oír la palabra de Dios viene la fe. Así que sin que usted se dé cuenta, solo por oír la palabra de Dios, su fe va a ir creciendo. Pero también pretendo que usted se dé cuenta que lo que yo le estoy comunicando es lo que está escrito, no mis opiniones. Le comparto textualmente Génesis 4, 1 al 5, donde así es escrito: Y conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y parió a Caín, y dijo: He adquirido varón por Jehová. Y después parió a su hermano Abel. Y fue Abel pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de su grosura. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, mas no miró propicio a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Bueno, pocos versículos, pero muchísima información bíblica.
Le aclaro. En el versículo 1 dice, y conoció a Adán a su mujer. En este contexto bíblico, conocer significa tener relaciones sexuales, es un eufemismo. Cada vez que se usa en este contexto la palabra conocer, a continuación hay un alumbramiento. Aquí dice, concibió y parió a Caín. Adán conoció a Eva en el momento en que despierta del sueño y vio que ya Dios de su costilla le había hecho a su ayuda idónea. Caín, vemos aquí, fue el primogénito. Abel fue el segundo. Y nos dice Moisés, que es el que escribe, los oficios de ambos. Abel, pastor de ovejas. Caín, labrador de la tierra. Esos eran sus oficios. Pero dice que con el paso del tiempo trajeron ofrendas. Aquí usted se da cuenta, y esto, si usted pone mucha atención, se va a dar cuenta que algo no está bien, porque dice que con el pasar del tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de su grosura. A ver, con el pasar del tiempo, Dios había dicho a Adán y Eva que debían de multiplicarse y poblar la tierra. Eso quiere decir que Dios le dio una fertilidad muy grande a ambos. Si Caín y Abel ya eran adultos, no sé, en 18, 20 años, se entiende que cada año Eva tenía un hijo. Así que ya tenían varios hermanos, por lo menos 18 hermanos. Hay la idea popular de que nada más eran Adán, Eva, Caín y Abel. No, ya tenían hermanos, porque ellos, cuando presentan sus ofrendas, ya eran adultos. ¿Cuántos años tendrían? No lo dice la Biblia, pero vamos a quedar así de 18 a 20. Pero lo importante es esto. Y eso es lo que quiero que quede claro en nuestras mentes, en su mente y en mi mente. ¿De dónde sacaron la idea de traer ofrendas por sus pecados? No había nada escrito todavía, la escritura no se inventaba. Pues de Adán y Eva, de sus padres, y miren, aquí está la raíz, aquí está el génesis del problema. Dice en el capítulo 3 de Génesis que la serpiente, que era Satanás tomando una serpiente, engañó a Eva y la hizo comer del fruto prohibido, que no era una manzana. Y Dios le había dicho, no comas, porque el día que de él comas morirás. Ella obedeció, fíjese qué delicado, a Satanás en lugar de a Dios. Y comió del fruto, y eso le trajo la muerte. Del polvo te tomé y al polvo vas a regresar. Se lo dio a su esposo. La serpiente no habló con su esposo, con Adán. Y ambos comieron y se dieron cuenta de inmediato que estaban desnudos. El último versículo del capítulo 2 dice que estaban desnudos los dos, pero no se avergonzaban. Ahora sí sintieron vergüenza, porque ahora ya tenían conocimiento del bien y del mal. Cada vez que Dios hablaba con ellos, esto ha de haber sido precioso, ellos corrían a buscar a Dios. Sin embargo, ahora que ya están en pecado, Dios, dice, se pasea por el bosque y les habla, ¿dónde estás tú? Y ellos corren a esconderse entre los matorrales. Ese miedo no lo tenían antes, era producto del pecado, porque sabían que habían desobedecido a Dios. Y por supuesto, unos matorrales no iban a esconder a nadie, ni a toda la humanidad de Dios. Dios es omnisciente, todo lo ve, todo lo sabe. Y pregunta, ¿dónde estás tú? Y no porque no los viera, sino para nosotros, para que nosotros entendiéramos esto. Señor, yo oí tu voz y me dio vergüenza porque estaba desnudo y me escondí. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Por qué te escondes? ¿Comiste del fruto prohibido? Dios ya lo sabía, lo deja para nosotros. Y dice que ellos, le comparto textualmente en el 3:7 de Génesis, dice, fueron abiertos los ojos de ambos, Adán y Eva, y se dieron cuenta que estaban desnudos. Y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales o mandiles para cubrir sus partes. Esa es la solución que ellos buscaron. ¿Cómo vamos a cubrir nuestra desnudez que nos habla de nuestra desobediencia? Fácil, cortaron unas hojas, se taparon sus partes nobles y ya estaban tranquilos. Esa es la solución humana. Pero de esa manera no se agrada a Dios. No hay unas hojas de ningún vegetal que puedan cubrir nuestro pecado.
Dios tenía una solución que es la solución divina. Y se la comparto textualmente en el capítulo 3, versículo 21. Así está escrito. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Qué le parece? Por culpa de Adán y Eva, Dios mató a un animalito inocente. No pierda de vista eso. Inocente, que no tenía la culpa, seguramente un corderito. Adán y Eva amaban a ese corderito. Adán y Eva jugaban con él, era una especie de mascota, todos los animales estaban bajo su dominio, pero vieron con horror cómo Dios lo mató. No conocían la muerte, no conocían ellos nada ni de seres humanos ni de animales. Ese fue el primer animal que murió. Y vieron cómo el Señor lo desuella, le quita la piel, les hace túnicas y así ensangrentadas todavía los cubre. Esa es la solución divina para cubrir nuestros pecados. El derramamiento de sangre inocente. Cuando un judío fiel al Señor, que amaba a Dios, ofrecía su corderito para que lo sacrificara el sacerdote y lo rociara con su sangre, debía sentir dolor. No comprar y tengo muchas ovejas y mata una cínicamente. No. Dolor porque un inocente sufría por causa de ellos. Esa es la solución divina. Dios les deja claro que la única manera de cubrir su pecado es por el derramamiento de sangre inocente. Y esto lo aprendieron Adán y Eva antes de tener a Caín y Abel. Entonces, ¿de dónde Caín y Abel tomaron esa idea de traer ofrendas a Dios? Pues de sus padres. Mire qué responsabilidad coloca el Señor sobre nuestros hombros como padres. Nosotros somos los que debemos instruir a nuestros hijos en el camino de Dios. El rey Salomón, miles de años después, dijo: instruye al niño en su camino desde pequeño, y aunque sea grande, no se apartará de él. Muchos que creen tener un criterio muy amplio y sabio, dicen: yo no le voy a inculcar ninguna religión a mi hijo, sino que los voy a dejar que crezcan y ya cuando sean grandes, que escojan la religión que quieran. Y eso es insensato. Muchos de ellos están desviados y aún en el ocultismo, en el satanismo, porque no fueron instruidos desde pequeños. Yo creo que la solución a tanta violencia que hay ahora es la instrucción cristiana, no religiosa, sino cristiana desde pequeños. Un niño que aprende a amar a su prójimo no hace las cosas que se están sucediendo ahora. Pero repito, esa es la solución divina. Esto de derramar sangre en ofrenda por los pecados se conoce así en teología: sacrificio cruento. Cruento quiere decir con derramamiento de sangre. Si alguien ofrece, por ejemplo, panes, harina y obleas así al Señor, ese es un sacrificio incruento. Ese fue el error de Caín. Sabiendo que la manera en que Dios expiaría sus pecados era con el derramamiento de sangre, lo hizo a su manera, con vegetales. Yo tenía la noción, tenía yo una religión antes, de que Caín le trajo a Dios abrojos y espinos aguzanados, y por eso Dios no se agradó. No. Yo creo que Caín trajo lo mejor de su cosecha, pero eran sacrificios incruentos. En cambio, Abel trajo un sacrificio cruento, y dice lo mejor de su ganado. Alguien diría: bueno, es que Caín era labrador. Bueno, eso no lo excusa. Le pudo haber pedido una oveja a su hermano, o a su papá, o a sus hermanos, y ellos gustosamente le hubieran dado una ofrenda. No eran egoístas y tenían que hacerse las cosas. Esa es la clave: hacer las cosas como Dios manda, no como sea nuestra opinión. Esto es muy delicado. Caín hizo las cosas, trató de estar a cuentas con Dios a su manera. Ese fue tan grave. Y fue tan grave su problema que esa fue la causa de su desgracia. Le comparto porque fue un declive moral de Caín. Le vuelvo a leer: Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de su grosura. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró propicio a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante.
Esto es terrible. El versículo 8 dice: habló Caín a su hermano Abel, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Caín, en lugar de arrepentirse y pedirle perdón a Dios y a partir de entonces corregir las cosas, fue en un despeñadero espiritual hasta llegar al infierno. Mire, Caín es el primer ser humano que está en el infierno. Su cuerpo, por supuesto, se deshizo ya, ni polvo que era, pero su alma está sufriendo en el infierno. Eso Dios lo dice. El apóstol Juan dice que Caín era del diablo. Esto es algo grave. Desde chiquito se desvió del Señor. Pero Dios, le digo algo, esa es la parte tempestuosa, era un diluvio. Pero ahora le hablo de un arco iris precioso. Dios proveyó un sacrificio perfecto para sustituir nuestro pecado, para borrarlo, para raerlo de su memoria. La única manera de cubrir nuestro pecado es con una ofrenda perfecta. Hace 2000 años, en el río Jordán, Juan el Bautista vio que Jesús venía a su bautismo y dijo así: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese corderito al cual Dios mató en el huerto del Edén y le quitó la piel y vistió a Adán y Eva, era un símbolo de lo que iba a ser el Mesías, un cordero humano sin mancha de pecado. Jesús jamás cometió pecado, que iba a ser ofrecido en la cruz para expiar, para borrar toda nuestra maldad, no solo la de Adán y Eva, sino la de toda la humanidad, la de usted y la mía. Y eso es por amor, amén, eso es por amor. No estaba obligado Dios a esto, pero lo hizo por amor. Jesús le dijo a Nicodemo: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Él es el sacrificio perfecto. Nuestro hermano el apóstol Pablo, en Hebreos capítulo 10, dice algo precioso, para que vea usted lo eficaz que es la sangre de Jesucristo para borrar nuestros pecados. En Hebreos 10 dice que Jesucristo ofreció su cuerpo una sola vez. 10 de Hebreos. Dice, los sacerdotes se presentan cada día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. 12. Pero habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio, no necesita estar siendo otra vez crucificado. Un solo sacrificio para siempre, está sentado a la diestra de Dios. El versículo 14 dice: porque con una sola ofrenda, un solo sacrificio, hizo perfectos para siempre a los santificados. Estamos santificados por la sangre que Jesús derramó en la cruz por nosotros. ¿Qué le parece? Qué gran bendición, qué infinito amor de Dios para nosotros. No tuvo que ser sacrificado de nuevo. Cuando Él expira, Él grita gozosa y triunfalmente: consumado es. Todo está pagado. No hay pecado, por abominable, por asqueroso que se pueda cometer, que la sangre de Jesucristo y su infinito amor no puedan borrar. Esto es un llamado de amor de Dios. Eso es lo que quiere decir Evangelio. Buena noticia. La buena noticia es que para todos los pecadores, por viles y degradados que sean, hay perdón en la sangre que Jesucristo derramó por ellos. Ese sacrificio perfecto, Dios lo hizo una sola vez y no lo va a hacer más. Concluyo. Caín hizo las cosas a su manera y no agradó a Dios. Y eso provocó la gran desgracia eterna por los millones de los milenios para Caín y para todos aquellos que están haciendo las cosas a su manera. Tengo 40 años de caminar con Jesús y he oído tantas veces que alguien dice, por ejemplo, me dicen: yo voy a ir a la iglesia cuando me nazca. O yo amo a Dios, pero a mi manera. Y mucha gente busca religiones para estar a cuentas con Dios, pero cada religión es distinta. Si usted habla con miembros de varias religiones, se va a dar cuenta que no concuerdan en muchos puntos, son distintas. Sin embargo, cada una de ellas dice que es la verdadera.
¿Qué le parece? Entonces uno dice, bueno, ¿y a quién le creo? No busque religión. La religión es un equivalente de las hojas de higuera que Adán y Eva buscaron para cubrirse. La religión no lo va a salvar. La mejor religión que ha existido en toda la historia, en todo el mundo, es el judaísmo. ¿Y por qué lo digo? Porque los textos, la palabra, los estatutos del judaísmo los dictó Dios. Dios. No los hombres, no los pastores, no los papas, no los Dalai Lamas, no nada de eso. Dios. Y sin embargo, la religión judaica no pudo meter a un solo hombre al cielo. ¿Qué le parece? No es por las obras de la ley que la gente se salva, sino por la fe. Y esa fe debe estar centrada en Jesucristo. En el Antiguo Testamento, no por su religión, sino por la fe en ese Mesías que iban a ser y que estaba simbolizado en ese corderito degollado, es que la gente se salvaba. Adán y Eva se salvaron así. Abel, el justo, se salvó así. El sustituto Seth y todos. Noé, Matusalén, David, los profetas, todos. Y en el Nuevo Testamento, los millones que hemos nacido de este lado de la cortina, por decir así, bajo la gracia, por la fe en ese cordero, no que van a nacer, sino que ya nació y se entregó en la cruz. Somos salvos para siempre. Como le acabo de compartir, somos santificados. Concluyo con esto, una pregunta con todo respeto, pero con toda urgencia. Usted es mi amigo y amiga, que nos hace el favor de escucharnos. ¿Qué va a hacer con esto que ha escuchado? Usted debe saber, espero que lo reconozca, que es pecador. Dios dice que todos los seres humanos somos pecadores, y eso incluye a todos. La única excepción es nuestro Señor Jesucristo. Ni con su pensamiento Él ofendió jamás a Dios. Su sangre es inmaculada. Usted es pecador. Dios le ha dicho en esta mañana que usted tiene que traer una ofrenda a Dios. ¿Qué ofrenda le va a traer? ¿La de Caín? Solo hay dos. ¿La de Caín o la de Abel? La de Caín es a su manera, en su opinión. Usted piensa que está a cuenta con Dios, con lo que sea. Usted es honesto, no fuma, no toma, no es infiel, no es grosero, no es idólatra. Nada de eso lo va a salvar. Busque mejor, si me admite un consejo de amigo que me considero de usted, busque mejor la ofrenda de Abel, un sacrificio cruento. La sangre de un cordero sin mancha es la única que puede borrar sus pecados. Y esa Jesús la derramó con mucho amor por usted, precisamente por usted, hace 2000 años en la cruz del Calvario. Pero al tercer día resucitó y vive para siempre y está sentado a la diestra de Dios rogando por usted. No es casualidad que nos esté escuchando en esta mañana. El Señor lo preparó así porque le ama y quiere darle vida eterna. Venga usted a Él por medio del sacrificio que Jesús derramó en la cruz, su sangre inmaculada, para perdón de sus pecados y vida eterna. Muchas gracias y que Dios lo bendiga mucho. 911, ¿dónde es su emergencia? Dios la gracia y su
911, ¿dónde es su emergencia? Gloria a Dios. Damos gracias a Dios a nuestro pastor que nos dejó la primera parte del programa. Caín y Abel, Dios nos ayude a aprender de su ejemplo y de las ofrendas, y que el Señor nos ayude a buscarlo siempre de corazón. Quiero recordarle por favor que nos comparta un versículo en este programa, pues queremos, nos lo escriba por favor, queremos ponerlo al final con mucho gusto para terminar con el versículo de su preferencia, si usted nos permite tener esta bendición. Bien, queremos tomar esta segunda parte, hablar de algo que dijo Jesús durante el Sermón del Monte. Jesús acababa de dar uno de los discursos más alentadores ante el sufrimiento de los golpes de la vida, de la historia, que son las bienaventuranzas, pero no termina ahí. El plan de Jesús no solamente era alentar a los que lo escuchaban, sino fortalecerlos para enfrentar las tribulaciones que vendrían sobre ellos, sobre todo sobre sus discípulos, y animarlos a compartir su fe. Para esta bendición el Señor quiere compartirlos y empieza Él a hablarle a todas las personas que los rodea, y habla principalmente a sus discípulos. Dios quiere también hablarle, por supuesto, hoy a la iglesia. Jesús está con su pueblo siempre y nos está aconsejando a través de su palabra lo que debemos de hacer y lo que no debemos de hacer. Y hoy vamos a citar dos comparaciones que el Señor utiliza para que nosotros podamos aprender y aplicarlo en nuestra vida. Primero, Jesús dice en Mateo 5:13: vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada o pisada por los hombres. Son la sal de la tierra. Si la sal se desvanece, si se hace insípida, ya no sirve para nada. La pregunta es, ¿siente usted o ha sentido que su vida es insípida? Que por más esfuerzos que usted hace, por más luchas, por más anhelos, por más metas que quiere usted alcanzar, no le haya sabor a la vida. Por más que siente que algo lo disfrute en algún momento, simplemente con el paso de las semanas y de las horas, esa amistad, esa relación fraternal o también del corazón, con el paso del tiempo se va deteriorando. ¿Será que cada vez que sale usted de su casa sale con un mal sabor de boca y ya no quiere regresar porque se siente así? Tremendo, ¿no crees? A veces es lo que pasa a mucha gente. No sé si es lo que usted está pasando. Digamos algunas características de la sal y apliquémosla al mismo tiempo a lo que dice a las personas que quieren buscar a Dios. Yo creo que si usted está con nosotros es porque usted ama a Dios o quiere conocerlo, quiere buscarlo. El Señor está al alcance de usted si lo toma con fe. La sal le presta sabor a la comida. Así es. Se dice que es la única roca comestible para los hombres y es posible que sea el condimento más antiguo de la humanidad. Una comida sin sal es buena, sí es buena, pero con una buena medida de sal, pues cambia, ¿no crees? Su sabor es diferente y es más sabroso, como que hace que el sabor se multiplique, se amplifique el sabor. ¿Alguna vez has escuchado a alguien que habla de su vida antes de Cristo y cómo es ahora una vez que tiene a Cristo? ¿Ve ese cambio tremendo? Si usted es cristiano, usted mismo puede ver y en su misma historia, en la misma vivencia de usted, cómo era la vida sin Cristo y ahora la vida con Cristo. Tiene un sabor diferente porque tiene esperanza, tiene bendición de Dios. Creíamos que hacíamos las cosas a nuestra manera y sin embargo nos llevaban a la desgracia y al dolor. Si el cristiano es la sal de la tierra, o eso es lo que quiere Jesús que seamos, es para que compartamos el sabor de Dios a la vida, el sabor de la palabra de Dios, para que le demos sentido a la vida y ayudemos a las personas que nos rodean. Lo triste es que a menudo la gente toma las cosas al revés o lo ve al revés, como si precisamente el cristianismo fuera todo lo contrario al sabor de la vida. Lo identifica más como algo que es un lugar en donde ya no hay más motivos para vivir, ir a la iglesia, buscar a Dios. Solamente pueden ser mucha gente
gente es un lugar de reglas, en donde me van a fastidiar la vida, en donde no me van a dejar ser. Sin embargo, cuando nos acercamos a Dios nos damos cuenta que lo que el Señor nos dice, uno, nunca nos obliga el Señor a seguirlo. Dos, siempre que nos dice las cosas es por nuestro bien. Como el doctor cuando nos dice algo que tenemos que dejar, principalmente las dietas, es por nuestro bien, para crecer fuertes y dejar de dañarnos. De acuerdo, pero nuestro Dios, aparte de que muchas veces nos sana y es nuestro doctor, principalmente nuestro Padre, que nos dice las cosas porque nos ama. Ese es el Señor. Muchos cristianos, esto es triste porque muchos cristianos en lugar de dar una cara de alegría y de sabor a la vida de las personas que nos rodean, dándoles esperanza, parece que tienen más cara de enterradores porque están todos sufriendo, que no quieren vivir, como si dar esa cara de angustia fuera algo que los llenara de fe y de fortaleza. No. El cristiano debe de darle apetito a la vida y estimular a que las personas busquen a Dios. Amor por el evangelio, eso es lo que debe provocar el Señor. El cristiano debe dar esperanza, debe dar ayuda, debe dar fortaleza, no quedarse callado cuando vengan las tribulaciones y angustias o las noticias trágicas. Debe en esos momentos motivar a la gente a que busque al Señor. Esa es la primera característica. Son 3 características de la sal. Segunda, la sal, bueno, la tomo así. Hay muchas otras características, pero tomo la segunda en esta breve lista. La sal, bueno, da sed. Mucha sal da sed, ¿sí o no? No sé si alguna vez usted ha probado el agua del mar o nada más así. Piense, a veces cuando va uno a un restaurante le dan alguna comida, una entrada así que tiene mucha sal para que le dé más sed y consuma más refresco. Que astutos. De acuerdo, así es como provoca la sal, mucha sal da sed. Bueno, ¿cómo quiero aplicar esto? Las personas que lo rodean a usted, que conviven constantemente con usted, a esas personas debemos provocarles sed de Jesucristo. Los discípulos de Cristo deben crear sed en los demás hacia el evangelio, hacia los que los rodean. Sed de un mayor conocimiento de Dios, sed de amor a la vida, sed de querer ayudar al prójimo. Cuando alguien que quiere salir de las sombras ve a una persona que tiene mayor gozo, tiene fortaleza y que a lo mejor está pasando el mismo problema que él o la misma enfermedad, pero ve que esa persona tiene alegría y lo enfrenta con buena actitud, con buen ánimo, bueno, esa persona se anima a querer contagiarse por ella. Nosotros como cristianos, como pueblo de Dios, debemos compartir la palabra del Señor y mostrar nuestra fe. Mostrar que el Señor tiene todo bajo control, porque así es, siempre ha sido así. Que si hacemos las cosas como Dios manda, es el camino de la bendición. De eso no le quepa duda en su corazón. Necesitamos nosotros ponernos en las manos del Señor para rogarle que nosotros podamos proveerle a esas personas, hablándoles de Dios, hablando de lo que Dios ha hecho en nosotros, de cómo estábamos igual que ellos o lo estamos, de la persona que no tiene a Cristo y sin embargo el Señor nos da consuelo. Tercera característica, se usa también para conservar pues las carnes, la comida, las carnes principalmente. También en la industria del papel y de los cosméticos, pero bueno, eso lo dejo aparte. Para conservar las carnes, bueno, el cristiano debe compartir el evangelio para que las personas no deterioren sus vidas con las cadenas de pecado que nos dañan, que nos golpean, para que no destruyan esas personas su vida de fracaso tras fracaso. No podemos callarnos al ver que la persona está sufriendo y que sigue el camino de destrucción. El cristiano no puede quedarse de brazos cruzados diciendo, bueno, ya te prediqué hace 5 años, es tu problema. No, el cristiano debe tener un corazón piadoso para conservar a las personas y que busquen al Señor. Todos sabemos que hay ciertas personas con las que es más fácil ser buenos que ser malos. Mucha gente que cuenta chistes sucios y alburs, yo no me interesa, ni a veces les entiendo, ni me interesa eso. Bueno, sabe que hay algunas personas con las que es fácil contar ese tipo de chistes, sus cuates principalmente. Pero sabe que con otras personas ese tipo de burlas, de comentarios, no los puede compartir. Saben ellos que no. Hay ciertas personas con quien se puede actuar sin reparos y contar quizá una historia sucia, pero hay personas con las que tal cosa pues no vamos a decir eso, menos en un hospital, menos en un velorio. El cristiano
debe de ser ese antiséptico purificador en cualquier sociedad que se encuentre deteriorada. Esos veneno que existe en el corazón, debe el cristiano dar aliento. Debe ser la persona que con su presencia excluya la corrupción y que le haga más fácil ser limpios a los que quieren la limpieza. Que cuando llegue usted a un lugar en donde de repente hay comentarios sucios o se están burlando de alguien o están quizá ofendiendo a las mujeres o las mujeres ofendiendo a los hombres o atacando así, hablando más de Dios, que cuando usted llegue, la pregunta es: ¿cómo actúa la gente cuando llega usted así? Y de repente están haciendo sus planes, sus truanerías ahí, y de repente llega usted, ¿cómo actúa? Y le dicen, a lo mejor le dicen: ven amigo, qué bueno que vienes, tú eres de los nuestros, ven, ¿qué consejo nos das para hacerle daño a este? O quizá digan: ahí viene el aguado ese, aleluya, que nunca nos deja ser felices, que siempre nos va a sermonear para que regresemos a casa, saliendo del trabajo. Que eso sería bueno, ¿no? Por supuesto, debemos darle esperanza a la persona y que nuestra presencia sea un testimonio vivo de lo que es correcto, de lo que es agradable a Dios. Y lo que es agradable a Dios siempre es lo sano, siempre es lo sano. Debemos poner las manos del Señor. Y finalmente, tengo más características, disculpen. En el mundo antiguo, la sal se apreciaba altamente. Se dice que los griegos llamaban a la sal, la llamaban divina. Y los romanos decían que no había nada más útil que el sol y la sal. Los romanos lo utilizaban principalmente para sus caminos, utilizaban la sal también. Ellos lo utilizaban así: nada más útil que el sol y la sal. Vean con qué nos está comparando en ese sentido Jesús, con la sal, con algo útil, con algo que es de parte también de Dios. La sal se conecta con la alta pureza. Esta es mi última característica de la sal. Se conecta con la alta pureza también, o se hacía alusión a esto, probablemente por su blancura, la sal. Así el azúcar es un poquito más menos clara que la sal. Bueno, así el cristiano debe de ser sal, un ejemplo de pureza. En el mundo que vivimos, cada vez la alta moral, lo bueno, los niveles humanos cada vez se deteriora. De honradez, de diligencia en el trabajo, de responsabilidad, decíamos, de la moral. Mucha gente tiende a rendirse, a destruirse, a autodestruirse, a atacar y destruir a los demás. Mas el cristiano debe mantener su nivel alto de pureza en su manera de vivir, su comportamiento, su conducta, decimos los cristianos, su buen testimonio que honre a Dios. El cristiano no se puede retirar del mundo, por supuesto que no, pero debe de ser, como decía Santiago, debe de ser guardarse sin mancha del mundo. Eso decía Santiago 1:27, es como debemos de comportarnos. Aunque la sal esté rodeada de otras muchas especies, la sal por sí mismo no va a perder su sabor, siempre va a saber salada y le va a dar sabor a todo lo que lo rodea. Así debe de ser el cristiano. Buena es la sal, dice Marcos 9, dice Jesús en Marcos 9:50. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. En este mundo ansioso, el cristiano debe mantenerse firme sin perder su sabor, que eso es sin perder su fe que da esperanza. En un mundo deprimido, el cristiano debe de proveer descanso y debe proveer esperanza. Gracias, hermano. Marcos 9:50, descanso y esperanza. Al igual que la sal sin su sabor, pues no sirve, no se utiliza para lo que no se utilizaría. No tenemos idea de lo que sería, no sabemos qué sería una sal sin su sabor, pues solamente para ser pisada, como dice Jesús. Mas si la sal se hace insípida, bueno, el cristiano, si pierde su sabor, se hace inútil para lo que está hecho, para darle sabor a las personas, para en un mundo que se golpea y en el desastre. Lucas 14, 34 y 35 dice Jesús: buena es la sal, en Lucas 14, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra, ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Ni para el muladar. Bueno, tremendo. Se dice que había una costumbre en las sinagogas, que si un judío había pecado, y algunos creen que en algunas iglesias cristianas también adoptaron esta costumbre, no es algo bíblico, pero es algo que encontré por ahí, que si algún judío o algún cristiano había pecado gravemente,
y quería reintegrarse de nuevo a la congregación, se dice que tenía que tumbarse en la puerta de la sinagoga o de la reunión en donde se juntaban para adorar a Dios, e invitar a las personas a que pasaran sobre ellos, diciendo: pisotéenme, porque soy la sal que ha perdido su sabor. Era la forma en la cual ellos querían mostrar verdadero arrepentimiento por lo que había dicho Jesús en ese sentido. No sé si esto sea cierto o si no lo es. Sin embargo, bueno, la sal que pierde su sabor no sirve solamente para ser pisada. Donde quiera que sea el cristiano, si ha de ser sal de la tierra, el cristiano debe mantener su sabor. Dicho de otra manera, debe de difundir el gozo del Señor, la esperanza y la fe. Ahí mismo dice Jesús, después de decir que debemos de ser la sal de la tierra, dice ahí mismo que nosotros debemos ser la luz. Mateo 5, 14 y 15. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, de un cajón, sino también el candelero, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. ¡Qué tremendo! Quizá usted conozca este pasaje. Esto de decir que ustedes son la luz es uno de los mayores cumplidos y responsabilidades que Cristo le haya hecho a sus discípulos. Pues está diciendo prácticamente que ustedes son la luz, en tanto que Jesús dijo que Él es la luz, diciendo que son lo mismo. Cuando Jesús les dice que sean la luz del mundo, le está diciendo que fueran exactamente como Él dijo, porque Juan 8:12 dijo Jesús así. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Eso dijo Jesús. Y les está diciendo a sus discípulos: vosotros sois la luz del mundo. Nadie puede encender su propia luz. No puede uno provocar luz así, sencillamente no puede uno. Claro, con aparatos y conectándose a otra cosa, o que alguien venga y pues me incendie, eso sería otra cosa. Pero yo mismo no puedo provocar luz, no puedo darme luz a mí mismo, y espiritualmente tampoco. Tendemos a decepcionarnos, a desanimarnos, a golpearnos, a pecar, y la verdad es que eso nos desalentaría. No puede uno proveer su luz para fortalecerse siempre, en cada momento de su vida. No, necesita que alguien más le dé esa luz, esa fortaleza. Jerusalén era sin lugar a dudas una lámpara para los gentiles. Sí, así era. Pero había alguien que había encendido esa lámpara para los gentiles. Era Dios, no era tanto la ciudad, sino era la luz que estaba ahí. En la zarza ardiente, Moisés, mucha gente piensa en la zarza cuando lo importante era lo que sucedía en la zarza y no mismo la zarza. Así sucede con el cristiano. Jesús no exige que cada creyente sea su propia luz, porque no es así, sino que seamos un reflejo de su luz, como la luna refleja a la luz del sol. El resplandor del cristiano debe de hablar del amor de Cristo, de la presencia de Cristo que da bendición y vida eterna. A veces hablamos de una novia radiante. Me imagino que usted debe haber visto una, o quizá usted, dama que nos escucha, lo fue y todavía lo es, yo espero. Pero cuando pensamos en una novia radiante, es una novia, esa luz es algo que irradia por el amor que ha nacido en ella, por el amor que alguien más le da, no porque ella misma pueda proveer ese solo resplandor. Tomemos aplicaciones de la luz en este sentido cristiano. Primero, ahora sí tomaré 3 ejemplos y termino. Una luz existe para que se vea. Sí, sencillo, ¿no? Así es, claro. Alguien dijo: no puede haber tal cosa, lo leo, como un discípulo secreto, porque el secreto acaba con el discípulo, o el discípulo acaba con el secreto. Así es, no puede haber un discípulo secreto. Yo soy cristiano, pero no le diga a nadie. No, un cristiano debe demostrar su fe. Nuestro cristianismo debe de ser visible a todo el mundo. Así es, como cuando uno está enamorado no lo puede ocultar. No solo en la iglesia. ¿Cómo tratamos a cada persona? ¿Cómo actuamos en cada lugar? No solamente en la iglesia debemos de ser luz. ¿Cómo somos? Jesús no dijo: vosotros sois la luz de la iglesia. No, sino que dijo: vosotros sois la luz del mundo. Allá afuera es donde deben de dar luz. En Marcos 4, 21 al 23, Jesús sigue diciendo, dice: ¿acaso se trae la luz para poner debajo de un almud
o debajo de la cama? ¿No es para poner en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oído para oír, oiga. Primero, la luz está hecha para alumbrar. 2. Una luz es guía. Sí, es guía. Así como cada luz constante en cada calle pues nos ilumina y nos ayuda, nos guía también. Así un faro y las boyas también con luces para los barcos, así como ellos, así el cristiano debe facilitar el camino al mundo necesitado en búsqueda de Jesús. Así debe de ser el cristiano. Es decir, el cristiano debe de ser un ejemplo constante de lo que predica, de lo que cree. Una de las cosas que más necesita este mundo es que el cristiano sea un ejemplo de bondad. Supongamos que un grupo de personas, que alguien les propone, llega alguien les propone algo dudoso, algo corrupto, egoísta, incorrecto. Al menos que alguien se levante y diga, yo no voy a hacer eso porque soy cristiano. Mucha gente va a decir, bueno, si nadie se opone, pues yo también lo hago. Pero quizás si usted se opone ante esa cosa que sabe que es incorrecto, quizá alguien más lo siga a usted porque está luchando y está esperando que alguien más lo empuje para hacer lo correcto. Muchos no tienen la fuerza moral ni el coraje para mantenerse firmes en solitario, pero si ve que alguien más lo apoya, lo hace. Es deber del cristiano adoptar una posición de fidelidad a Dios, para que su hermano más débil, aquel que está empezando en el camino del Señor o aquel que está levantándose apenas, pues se fortalezca y siga las cosas del Señor. Y 3, una luz a menudo es una señal de advertencia. Termino. Cada uno debe elegir qué hacer con esa advertencia. Vemos advertencias todos los días, por todos lados, y muchas veces con luces, especialmente en carretera. Pero cada decisión tiene sus consecuencias. A la advertencia no le importa si estás distraído, si no le quieres hacer caso, la advertencia ya está. Lo hagas o no lo hagas, es tu responsabilidad y vas a tener las consecuencias. Había una maestra que si tenía algún alumno que tenía que corregir, lo hacía poniéndole el brazo alrededor del hombro y así le decía, muchacho, señorita, haz las cosas bien. Así hagamos las advertencias, sobre todo en cuanto a las cosas de Dios. No lo hagamos con enfado, sino con amor y lograremos mucho más. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, dice Jesús, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. 2 cosas de gran importancia. La gente tiene que ver nuestras buenas obras, honrar a Dios. Cristiano, ¿qué ve en ti la persona que te rodea? Hay 2 palabras en griego para lo bueno, nuestras buenas obras. Bueno, una era agatos, que era simplemente algo que era de buena calidad, pero otra era kalos, que quiere decir algo que era bueno, pero no solamente eso, sino que era hermoso, que era atractivo. Así debe de ser el cristiano. Las buenas obras del cristiano tienen que no solamente ser buenas, sino hablar del amor del Señor, darle esperanza a las personas, darle ese consuelo mediante el ejercicio de la piedad, porque eso dice 1 Timoteo 4:8. La piedad es importante, para todo aprovecha, pues tiene promesa en esta vida presente y en la venidera. Las buenas obras del cristiano no deben de llevar la atención hacia sí mismo, sino hacia Dios. Es como debemos de hacer las cosas. Por eso, así como la luz da vida a los colores, así como la sal le da sabor a la comida, le da vida a la comida, así Jesús le da vida y sabor al corazón. Así es, nos lo ha dado el Señor. En los momentos de golpes, en los momentos en los que hemos fracasado, en los momentos que hemos caído en depresión, es el Señor Jesucristo el que nos ha levantado en esos golpes. Muchos han cambiado de sedes de trabajo o de lugares donde viven por situaciones que han pasado. Y sin embargo, ahí nos levanta el Señor si le entregamos nuestro corazón. Terminemos con palabras del rey invicto David, que estaba completamente seguro de que todo lo que tenía, todas las victorias que había logrado, era gracias a Jehová de los ejércitos. Él dice así, 1 de Crónicas 29. Vea cuánta bendición, disfrútelo. Asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo David, bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria y el honor,
porque todas las cosas que están en los cielos y la tierra son tuyas. Tuyo, Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Eso dice David, con gratitud, dándole la gloria a Dios. Si le había dado sentido a su vida, si le había dado sabor a su vida, si le había dado fortaleza, le había dado luz en los días en los cuales él podía decir: tú eres mi lámpara, Señor, tu luz alumbrará mis tinieblas. Así es como se sentía en muchas ocasiones viviendo en una cueva, huyendo él, siendo inocente por su suegro que lo quería matar por envidia. Él le rogaba a Dios y el Señor lo levantó. Y esa luz le predicaba a todos aquellos que le rodeaban. Esa fortaleza que el Señor, que David tenía, era un testimonio vivo para que las personas que lo seguían amaran a Dios. Y los amigos de David, creo que todos, amaban a Dios, temían a Dios y ponían a Dios en su corazón. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Lea Usai, Barzillai, Joab, Jonatán, Samuel. Personas amaban así a Dios. Sal y luz. Eso nos ayuda el Señor a hacer, porque eso es lo que el Señor nos ha dado en nuestro corazón para darle esperanza al mundo. Que el Señor lo bendiga. 911, ¿dónde es su emergencia? Yo presiento que algo grande ha de ocurrir. Yo presiento que algo bello ha de pasar. Él promete que los cielos se abrirán. Y hermanos, hoy podría cosas grandes tiene Cristo preparadas para aquellos que le sirven con amor. Yo presiento que algo grande ha de ocurrir. Mi hermanos, hoy podría suceder. Jesucristo se merece mi alabanza. Tiene con amor. Cuando sufro, Él me brinda la esperanza. Sus promesas siempre cumplen bien pastor. Cosas grandes tiene Cristo preparadas para aquellos que le sirven con amor. ¿Dónde es su emergencia? Gloria a Dios, así es, hoy podría suceder. Amén. Acompáñanos por favor en la siguiente oración.
Amoroso Padre, hoy quisiéramos implorar tu ayuda para todas aquellas personas accidentadas que han tenido fracturas, Señor. Tú los conoces, sabes quiénes son. Tú puedes hacer que esos huesos se regeneren, Señor, se restauren y no se pierda ninguna función, queden totalmente normalizados como tú los hiciste. Y esto nos hace recordar que ningún hueso del Cordero Pascual debía fracturarse, porque eran un símbolo de ti, nuestro Señor Jesucristo, que en la cruz del Calvario no fue fracturado, porque Él es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Amén. El único que los quita. Amén, Señor. Señor, te damos gracias. Te agradecemos también por todos aquellos que no estamos fracturados, Señor. Y te ruego que des paciencia, que esperen, que no cometan ninguna imprudencia, porque todo va a estar bien, porque tú eres Jehová Rafa, tú eres nuestro sanador. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. 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 Gracias a Dios. Su vida, que tengan una buena recuperación. Amén. Y que pronto puedan ustedes hacer sus ejercicios de rehabilitación y el Señor los bendiga. Amén. Queremos darle gracias a las personas que nos acompañaron hoy. Sí, Por favor. muchas gracias, hermanos y amigos. Tani Marín, Meli González, Sarita, Eunice, María Karen Ramírez desde Manzanillo, hermana, muchas gracias, Dios los bendiga, confíen en Dios. Laura García, Patricia Marín, Airam Somar, Nayeli García, Carmina Paz González, gracias hermanas, saludos, y Leonor Gómez de Jaltipan. Dios los bendiga, hermanos, todavía no leo el texto, ¿verdad? El texto que nos mandó la hermana, hermana Karen, sí. Gracias. Con ese vamos a terminar, Amén. si Dios quiere. Amén. Pero antes queremos decirle que gracias a Dios tenemos la bendición. Los martes, los cultos de oración a las 7 de la noche en Ignacio Laya de 1002, aquí en Coatzacoalcos, y los jueves igual a la misma hora. Los domingos a las 10 de la mañana la escuela dominical, y a las 6 de la tarde nuestro culto general, el cual transmitimos por Facebook también. Y si nos gusta acompañar, por favor. Amén, amén. Tenemos misiones también, ¿verdad? Gracias a Dios. Sí, gracias a Dios, hijo. Los martes a las 5 en Pajapan, los miércoles a las 6:30 en la petrolera de Minatitlán, los jueves a las 10 de la mañana frente a la DO de Nanchitán, y los viernes a las 7 de la noche de una manera milagrosa allá en Francisco Javier Mina 606, casi esquina con Zamora, en Acayucan. Gracias a Dios, Amén. gracias a Dios. Amén. Y los sábados los ministerios en el radio y en el periódico. Sí, hijo, gracias a Dios. Todavía estamos en el Día del Istmo, Aguas del Todavía, Pozo, sí. los sábados, gracias Gracias a a Dios. Dios. Y también los sábados a las 7 de la mañana en Exa FM 101.7, al abrigo del Altísimo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Por favor, acompáñenos, los esperamos con mucho gusto en la puerta del templo de las misiones. Los esperamos con mucho gusto en los ministerios que acabamos de mencionar. Estamos para servirles. Estamos llegando al final de nuestro programa número 227. Gracias Aleluya. a Dios por la bendición del Aleluya. Señor. No es cualquier cosa lo que se hace para el Señor. Es lo más elevado que puede existir, servir al Rey de Reyes. Amén. Todo lo que se ha logrado, si algo usted ha encontrado fortaleza, es gracias a Dios, es por el poder de Dios, las historias de la palabra de Dios. Nosotros solamente somos instrumentos, pero la palabra de Dios es la que edifica. Amén. Dice el apóstol Pedro: sé que se le hierba, marchitas en la flor, pero la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Amén. Gracias a Dios. Antes de leer el texto, por favor, unas palabras para terminar, y después el texto, por favor. Bueno, la gente se está preparando, aquí lo vemos mucho, para la Semana Santa. Semana Santa, fíjese. Haga usted, mi amigo y amiga, mi hermano y hermana, no a una Semana Santa, sino un año santo, cada día de su vida, un día santo para el Señor Jesucristo, y Él le va a bendecir abundantemente, pero como Él manda, no como la gente dice, como Él manda. Gracias. Gracias a Dios. Y gracias, hermana María Karen, Ujú. por compartirnos este texto, que con mucho gusto lo vamos a leer. Por Amén. favor. Así es escrito en Isaías 43:2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando pases por los ríos, no te anegarán. Gloria a Dios. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, Ni la llama arderá en ti. Amén. Aleluya. Gloria a Gracias, Dios. hermano. Gloria a Dios. Amén. La palabra de Dios es la que nos da fortaleza. Confíe en el Señor Jesucristo y encontrará usted paz. Amén. Nosotros somos El pastor Cedas para servirles. Mi nombre es Jonathan Rodríguez Gutiérrez, y le decimos que no está solo, que el regalo de Dios para usted es la vida eterna.
haga una oración de fe, busque al Señor, estamos para servirle. Amén. Y con la ayuda de Dios usted tendrá la dádiva que solamente puede venir de parte del Señor. Amén. Que Él lo bendiga. Amén. 911, ¿dónde es su emergencia? ¿Dónde es su emergencia?